Este es un video de la asignatura Geometría Descriptiva de la cátedra de arquitecta Carolina Reina. En este caso, y continuando con la realización del ejercicio troncal, vamos a ver una teoría de superficies teseladas y diagramas de Voronoi. En este sentido, hay que entender en primera medida que el teselado hace referencia a una regularidad o patrón de figuras que recubren o pavimentan completamente una superficie plana. Esta superficie también puede empezar a plegarse. Y eso es un poco lo interesante que vamos a ver. Lo importante es que esto tiene que cumplir con dos requisitos. Que no queden espacios, que no se superpongan las figuras. En ese sentido, los ejemplos de teselado más comunes que podemos encontrar son por ejemplo, generados por cuadrados, completando el fondo de la pantalla, o estos triángulos equiláteros también, dispuestos de tal manera en forma de hexágonos para poder cubrir toda la superficie. Y también podemos empezar a encontrar combinaciones, como puede ser, por ejemplo, estos pentágonos, o esta sucesión de triángulos recubriendo estos hexágonos. Y en definitiva podemos encontrar muchas otras variantes. Como les dije, esto puede ser aplicado tanto a situaciones que tengan que ver con una superficie plana, como a superficies que se pueden ir plegando a lo largo de toda una situación mucho más espacial. Yendo ahora sí a los teselados, pero ahora a partir de los diagramas de Voronoi, de los poliedros de Thiessen, vemos que estas geometrías de Voronoi son una construcción geométrica que permite construir una partición del plano euclidiano, o sea, empezar a dividir este plano de una manera no aleatoria. Y lo hacemos a partir de una nube de puntos. Esa nube de puntos a nosotros nos va a permitir construir estas especies de poligonales cerradas que van a empezar a cerrar y a configurar distintos espacios. Vamos a verlo, por ejemplo, en este patrón de puntos irregulares que tenemos aquí. Si tomamos dos puntos cualquiera, los que tenemos aquí y aquí, vamos a trazar una línea que los una y vamos a ver de qué manera nosotros encontramos ese polígono que contiene, en este caso, a este. Vamos a tomar el punto medio y vamos a trazar una bisectrix, o sea, una recta perpendicular a esta línea que nosotros acabamos de unir entre estos dos puntos. A partir de esa situación, vamos a hacer lo mismo con otros puntos, los puntos más aledaños que tenemos a dicho punto, son este tenemos aquí, y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Trazamos las bisectrices y a partir de unir unas con otras, o sea, de extenderlas hasta que se corten, vamos a obtener nuestra superficie poligonal, que es esta que tenemos aquí en este caso, y fíjense que ahí nos queda delimitada la superficie que genera este punto. Si esto nosotros lo replicamos a cada uno de los puntos que conforman esta nube de puntas, vamos a tener esta situación, generando estos polígonos, algunos de 4 lados, otros de 5, otros de 6, otros de más, dependiendo de la situación que estén en la relación que conlleva con los otros puntos. Y de esta manera nosotros podemos obtener este diagrama de Voronoi, al menos en este plano bidimensional. Si nosotros ahora lo aplicamos, por ejemplo, a un patrón regular, como puede ser una figura hexagonal compuesta por una multiplicidad de puntos todos equidistantes entre sí, podemos ver que para construir el Voronoi o el diagrama de Voronoi de este punto, hacemos exactamente lo mismo. Trazamos las líneas entre los puntos, su bisectriz, como se ve aquí, y las unimos entre sí. Esto nos queda este patrón. Si ahora este patrón lo multiplicamos para cada uno de los puntos, nos va a quedar una situación como la que vemos aquí. Muy, muy regular, obviamente encontrando cierta irregularidad o un patrón diferente cuando llegamos a los extremos. Si nosotros ahora empezamos a eliminar puntos de esta cuadrilla regular y empezamos a tener una situación más irregular, vemos que acá se empiezan a formar figuras un poco más interesantes, con cierta regularidad, pero que la van perdiendo a medida que yo voy extrayendo alguno de los puntos. Si esta composición la completamos, vamos a tener una situación, de nuevo, también sumamente interesante. A medida que nosotros vamos sacando puntos de esta composición, las superficies se van volviendo cada vez más irregulares, pero también guardando cierta similitud entre cada una de las formas, debido a que nosotros siempre estamos partiendo de una nube de puntos regular a la que le estamos extrayendo alguno de sus componentes. De esta manera, obviamente, a medida que más puntos vamos sacando, vamos obteniendo poliedros cada vez más grandes, más separados unos de otros. Esto también nosotros lo podemos aplicar a una situación tridimensional. Esta nube de puntos la pensamos contenida en un cubo contenedor como el que tenemos aquí, y vamos a generar la misma situación de Voronoi, pero ahora en unas 3 dimensiones. Vamos a tomar un punto, que es el que se ve aquí, vamos a vincularlo con 3 puntos, los
3 puntos más próximos, que son estos 3 que tenemos aquí, y vamos a unirlos con rectas. Estas rectas nos van a determinar puntos medios, en donde nosotros ahora, en vez de trazar una recta bisectriz, vamos a trazar un plano perpendicular a dicha recta, como los que se ven acá. Este plano que vemos aquí, perpendicular a esta recta, este plano que tenemos aquí, perpendicular a esta recta, y este plano que tenemos aquí, perpendicular a esta recta, obviamente todos pasando por los correspondientes puntos medios. Una vez que lo tenemos delimitados como planos, fíjense que yo puedo empezar a construir, en este caso, el volumen que contiene a dicho punto y que se genera a partir de la intersección de dichos planos. Obviamente este cuerpo que nosotros estamos obteniendo tiene la proximidad con otros puntos que también aparecen en mi composición, quedando este poliedro irregular, obviamente como lo vemos acá, y que si nosotros ahora lo multiplicamos por cada uno de los puntos contenidos en este primer cubo contenedor, nos queda la siguiente figura como la que vemos aquí. Nosotros podemos ir analizando cada uno de estos poliedros que nos van quedando en cada una de las situaciones, entendiendo que podemos encontrar diversas figuras, algunas mucho más interesantes que otras. Generalmente las que se encuentran sobre los extremos son las menos interesantes, pero las que vemos en las partes medias, en las partes más centrales, son las que nos generan figuras mucho más interesantes, con formas mucho más aleatorias, pero que obviamente responden no a una cuestión arbitraria, sino a la proximidad con los puntos que tenemos a su alrededor. De esta manera podemos encontrar cada uno de ellos. Obviamente la posición de estos puntos es aleatoria, puede cambiar. Yo puedo generar una composición mucho más orgánica, como la que vimos anteriormente en 2D, pero ahora en 3D, y obtener distintas instancias donde yo puedo aplicar este sistema de Bohr. Algunos referentes interesantes que nosotros podemos estudiar teniendo en cuenta estas situaciones son, por ejemplo, lo que se da con las burbujas. Una situación muy similar. Cada burbuja crece de manera independiente hasta cruzarse con la próxima y generando estas superficies. Lo mismo podemos encontrar en un panal de abejas. Todos sabemos que los paneles de abejas están compuestos por hexágonos regulares, uno puestos uno al lado del otro, como veíamos en la superficie teselada anterior, y lo podemos utilizar obviamente para la producción de miel, como hacen las abejas. Dentro de la rama del arte, que siempre es interesante visitarlo en la arquitectura, tenemos toda la obra de Escher, un artista plástico muy reconocido de los Países Bajos. Tal vez su obra más reconocida es esta obra que se llama Relatividad, de 1953, en donde se expone, digamos, las diferentes posiciones de el arriba y el abajo en una composición única. Vemos cómo las escaleras pueden generar una situación desde la parte superior o desde la parte lateral, generando situaciones, obviamente, tridimensionalmente muy arbitrarias, pero por otro lado muy ricas en su composición. Tal vez, yendo más a lo que son las superficies teseladas, podemos encontrar esta espiral en donde vemos que esta espiral se va encerrando en sí mismo, casi como una cinta de Moebius, a la cual se le van aplicando texturas a partir de líneas, vacíos, llenos, que van completando la figura y van generando situaciones altamente sugestivas. Lo mismo podemos encontrar en esta obra, Metamorfosis, que explora la teselación de una manera perfecta, partiendo de la palabra metamorfosis, puesta en sentido horizontal y vertical, interactuando entre sí a partir de algunas letras, como puede ser la O, convirtiéndose en una grilla y esta grilla transformándose en un sentido longitudinal en diversas figuras que tienen que ver entre sí, aparecen hexágonos, abejas, pájaros, peces, aves. Eso se va transformando en distintas situaciones, aparecen triángulos, hasta llegar nuevamente a una cuadrícula y a la palabra metamorfosis nueva. De esta manera nosotros vemos cómo nosotros una superficie la podemos ir transformando a medida de pequeñas variaciones que vamos provocando para ir generando otras situaciones muy distintas, mucho más complejas o, en algunos casos, muchísimo más simples. ¿Cómo podemos aplicar esto a la arquitectura? Bueno, por un lado, desde el punto de vista estructural, tenemos lo que se llaman mallas espaciales. Son casi como reticulados tridimensionales que nos pueden servir para desarrollar superficies, cúpulas o hasta estructuras mismas de manera compleja. Obviamente esta teselación o esta división de la superficie nos permite a nosotros ahorrar material. Los reticulados hacen eso porque disminuyen las secciones, disminuyen obviamente su peso propio y pueden resolver una estructura de una manera mucho más simple y económica. También lo podemos ver en superficies, por ejemplo en esta obra en la ciudad de
de Córdoba. El Centro Cívico del Bicentenario tiene una estructura de vaciado dentro de su superficie exterior muy interesante y que corresponde a también el manejo de esta teselación de esta superficie de hormigón armado que nosotros tenemos como pantalla en el frente de la obra. También lo vemos en dos obras del Sempertime Pavilion, en este caso una obra de Vic, en donde se toman estos prismas que se van extruyendo en distintas medidas y a partir de ubicarlo en distintas situaciones van generando esta especie de textura exterior, pero también un acceso al interior de este pabellón sumamente interesante. Lo mismo lo vemos en el otro pabellón, el de Sou Fujimoto, este se hizo en el 2013, en donde a partir de un trabajo en forma de cruz, una cruz tridimensional, permite ir vinculando estos elementos para formar esta especie de nube de cruces que nos permite también ir encontrando situaciones muy sugestivas, tanto adentro como fuera de la obra, entendiendo el adentro como una especie de lugar mucho más recoleto, mucho más controlado, pero que en realidad forma parte de todo el mismo espacio, como se puede ver en esta imagen. También lo podemos ver en el plegado de superficies, la obra de Prescott Scott Cohen, Museo de Arte, una obra de 2010, en donde también vemos cómo el plegado de la superficie va generando líneas de sombra, líneas de plegado, que nos permiten darle otra textura de acabado a la obra, mucho más interesante, mucho más. Y eso es importante de trabajar. Lo mismo vemos en la entrada del Verona Fier de 2019, en la ciudad de Verona, también para generar esta especie de atrio de entrada, generó una superficie que se va componiendo a sí mismo a partir de cuestiones estructurales. En este caso, el Coronel no tuvo nada que ver, al menos de palabra de los autores, pero sí se ve, por ejemplo, una composición espacial muy interesante que nos permite a nosotros trabajar con una estructura mucho más liviana, apoyada en determinados puntos y no en cualquier punto, o simplemente recurrir a una resolución tradicional en donde podemos tener una estructura más o menos bien lograda, pero de esta manera se pueden optimizar, generar espacialidades mucho más interesantes, como por ejemplo también sucede en la oficina central de Alibaba, una obra de 2009, Hassel, ubicada en China, como se ve también en este atrio de ingreso y en el revestimiento de estas fachadas que nosotros tenemos. Tal vez el ejemplo más conocido y el último que vamos a ver, al menos así de referencia, es el Water Cube de 2008 para las Olimpiadas en Pekín, en China, en donde de nuevo esta obra se construyó a partir de esta especie de simulación de cubo de agua, especie de burbujas que se ven reflejadas en las superficies laterales y en la superior para generar esta especie de textura, y lo que simplemente se está haciendo una división sobre la superficie para poder operar sobre ella. Obviamente hay cuestiones tecnológicas que nosotros acá no estamos teniendo en cuenta, pero que son sumamente interesantes e importantes para lograr esta resolución arquitectónica. Como último ejemplo traigo un espacio también ubicado en Asia, en este caso en Japón. Es un espacio algorítmico que en realidad es una peluquería, pero para poder disponerla, el estudio de arquitectura, el 000 Studio, o Yohei Matsukawa, lo que hizo fue tomar cada uno de los espacios donde esa peluquería tenía que interactuar, que es un poco lo que se ve aquí, se ve acá, y a partir del uso de los diagramas de Voronoi fue explorando las distintas capacidades que debía tener cada uno de esos espacios y cómo podían interactuar cada uno de ellos entre sí. Entonces, de esa manera fue generando las distintas vinculaciones para poder desarrollar esta planta y finalmente poder obtener la obra que en este caso estaba buscando. Hay algunos espacios interiores y esta finalmente es una de las imágenes de ya el edificio trabajado. Esto fue todo por esta clase. Gracias.